Buenas tardes, hermanos. Que Dios le bendiga en esta mitad de semana. Damos gracias a Dios por estar aquí en esta hora. ¿Tiene su hojita? ¿Tiene su apunte? Gracias. Si necesita hojita, apunte. Estamos estudiando el libro Apocalipsis, ya estamos ahí avanzando un poquito más de la mitad. Vamos al capítulo 15 en esta tarde, noche. Apocalipsis. Capítulo 15. Capítulo 15, por si acaso, el capítulo más corto de Apocalipsis, es el capítulo más corto. Para los que no saben esos datitos, de repente son datos freak, no va por si acaso, no tiene sentido nada más que eso. Pero es uno de los cortos. Para los que no sabían, tampoco la Biblia no fue escrita con capítulos ni números, solamente son pergaminos escritos a lo largo. Y por ahí a un monje se le ocurrió hace años atrás, bastante años atrás, de decir y ordenarlo en capítulos, y ha tenido bastantes correcciones dentro de la teología en el sentido de ponerle los números, y inclusive las comas. Acuérdense que las comas, los puntos aparecen en el año 800 antes de Cristo. Antes de eso no existen las comas. Entonces, a veces sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Él, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso, no? ¿Usted cree eso, no? ¿Toda la escritura es inspirada por Dios? Ok, pero los puntos y las comas no. Eso hay que entenderlo a veces, y a veces a la gente le cuesta entender. Por eso todavía cuando uno lee las palabras, los textos, a veces hay que tener cuidado con eso. Ayer estaba conversando con una persona en la semana y le hice ver que las reglas gramaticales que nos ayudan a entender, nos ayudan a entender las palabras, ordenarlas, a veces nos tienden a confundir inclusive. Y le hablaba yo de un pasaje que Pedro está diciendo que el bautismo que corresponde al diluvio ahora nos salva, no por las inmundicias de las obras, dice Pedro. Y ahí hay un paréntesis, dice, las obras que corresponde a esto ahora nos salva, y abre un paréntesis. Yo le explicaba, me decía, pastor, pero, o sea, ¿nos salvamos por el bautismo? Porque eso es lo que dice el texto. Yo le dije, no. Lo que pasa es que el paréntesis va al comienzo, no va al final. Y gramaticalmente puede ir adelante o atrás un paréntesis, pero nosotros, ¿dónde lo usamos? Al final siempre va a explicar algo, paréntesis. No, solamente que hay un tema gramatical que hay que ponerlo delante. Pero son detalles que a la gente a veces se le escapan. Vamos a Apocalipsis capítulo 15, vamos a leer un poquito. ¿Quieren leer conmigo, no? Amén. ¿Les parece que leamos alternado? No, no creo, no creo, dijo la perla. Apocalipsis capítulo 5, vamos leyendo alternadamente. Leo yo y leen ustedes. ¿Ya? Dice así. Viene al cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Después de estas cosas, miré y aquí fueron abiertos en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio.
Me perdí, disculpen, estaba 7. Mientras ustedes leían, estaba mirando otro texto. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahí encontramos justamente nuevamente ángeles, encontramos mucha figura poética, profética o metafórica, profética, que eso es lo que hace muchas veces confundir. No se olviden que yo siempre lo repito, Dios nos dice que somos bendecidos por leer este libro, no por entenderlo. Porque mucho de lo que está aquí hay cosas que todavía no se entienden para mucha gente. Apocalipsis es un libro complejo en el sentido de buscarle la interpretación, y una de las reglas de interpretación, primero, cuando usted lee un texto, usted tiene que leerlo y entenderlo como está escrito. Primero se lee así: si dice que un mar de vidrio, listo, un mar de vidrio. Después buscaremos qué es el mar de vidrio. Por eso muchas veces la gente está tratando de luchar e interpretar inmediatamente. Apocalipsis hay que leerlo tal cual, y dice: bienaventurado el que lee. Después viene el entendimiento, y muchas de estas cosas también hay que avisar que cuando uno está leyendo o está enseñando Apocalipsis, por lo regular los predicadores tenemos que tratar de constantemente estar recordando que se cree supuestamente, que posiblemente, que a lo mejor pueda ser, porque no podemos dar por hecho cosas como estas. Una de las cosas que aprendí siendo joven, y en eso me quedé pegado, mientras ustedes estaban leyendo yo me quedé pegado en el versículo, cuando se abrieron los cielos, que ese es un pasaje que a mí siempre me llamó la atención, el versículo 5, cuando dice: después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo. Ya se abrió el cielo, él vio el cielo, y al mirar el cielo, ¿qué vio en el cielo? El templo del tabernáculo. ¿Qué vio Moisés cuando se le mostró el cielo? El templo del tabernáculo. Cuando Esteban o Pablo mismo ve el cielo, no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Qué vio? El tabernáculo. Y somos los únicos nosotros que hemos visto calles de oro y hemos visto, y eso, ellos no vieron eso. Y eso es sumamente interesante, yo siempre lo he dicho, porque una de las cosas que dice que los cielos fueron abiertos para que Moisés copiara lo que iba a hacer en el cielo, en la tierra, y construyó el tabernáculo mirando lo que se le fue mostrado. Daniel también nos abre una descripción del cielo y también nos empieza a relatar el tabernáculo. Podría ser simbólico, podría ser real. Acuérdese que también el tabernáculo es figura de nosotros, porque a la final acuérdese dónde habitó el Señor. Siempre habitó en el tabernáculo terrenal, Antiguo Testamento. ¿Por qué se construye el tabernáculo? Dice la Escritura. ¿Por qué se construyó el tabernáculo? ¿Alguien sabe por qué? Sí, porque Dios dijo: yo quiero estar con ustedes, quiero estar con el pueblo de Israel, quiero estar con ustedes, pero la única forma donde ustedes me podrían contener sería en un lugar especial. Y le dice a Moisés: ¿dónde habita Dios? Está en todos lados, pero ¿dónde es su habitación? En el cielo. Entonces le dijo: pero yo necesito habitar porque quiero estar con ustedes. Entonces construyó algo parecido a lo que vio, y lo construyó para estar en medio de vosotros. Cristo muere y resucita. Y después el Señor dice: pero ahora ya no necesito un tabernáculo físico, porque ahora el tabernáculo son ustedes, el cuerpo. ¿Acaso ignoráis que soy cuerpo, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y acuérdense también lo que dice después el libro de Hebreo. Dice que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, dice que la palabra de Dios está grabada en nuestros corazones y nuestra mente. Y nuevamente todo pasa, esto que hoy día lo tenemos físico, un día se va a transformar en algo espiritual interno. Porque Dios todo parte con algo físico. ¿Por qué algo físico? Romanos 1, capítulo 20. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede leer Romanos 1, 20? Todo esto es introducción, por ejemplo, al capítulo, por si acaso. Romanos 1, 20, alguien se pone de pie. Dale, Sergio.
¿Qué te dice a ti ese versículo, Sergio, de allá? Dilo fuerte, o lo que tú logras entender con ese pasaje. O sea, la palabra de Dios la tenemos visible aquí, ¿cierto? Sí está, po, para que entendamos, pero algún día va a estar en nuestro corazón. Y la vamos a entender porque algún día la tuvimos en nuestra mano, pero otro día la vamos a tener en el corazón. Todo se manifiesta de la parte física, el Señor después lo manifiesta espiritualmente. Así que por eso para mí el Antiguo Testamento es todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento escondido en el Antiguo Testamento. Pero una vez que llegó Cristo y aparece el Nuevo Testamento, todo el Antiguo, el Nuevo Testamento que estaba en el Antiguo escondido, se reveló. Amén. Así que cuando vemos este libro de Apocalipsis, suceden cosas muy especiales y hoy día vamos a ver algunas. Aquí estamos ya llegando en estas 7 copas, que ya estamos al final, antes que venga la guerra de Armagedón, que es la guerra ahí en el Valle de Megido, que es el Monte de los Olivos en Jerusalén. Ahí el Monte de los Olivos tiembla la tierra, no sé si han escuchado, han leído, tiembla la tierra, eso lo vamos a ver la otra... No lo vamos a ver la otra semana, no voy a estar. Tiembla la tierra y se parte el Monte de los Olivos. Y eso crea un valle que es el Valle de Megido, y ahí es donde se va a acumular la sangre de la batalla de Armagedón. ¿Ya? Eso se va a ver ya en los otros capítulos. Pero vamos a la hojita. ¿Tienen la hojita? Dice en el capítulo 15, habla de la consumación de la ira de Dios sobre la tierra. Y presta atención, para aquellos que toman nota o escriben ahí en sus Biblias, les gusta rayar, el capítulo 15 toma lugar en el cielo y el capítulo 16 está sucediendo en la tierra. ¿Ya? Así que para no perderse, capítulo 15, todo el relato, ¿dónde está pasando? ¿Y el 16? Ya. Así que ya se aboca. Estamos al final de la tribulación, para que no se pierdan el tiempo. Al final de los 7 años, ahí estamos, por ahí estamos. Dice, el séptimo sello contiene las 7 trompetas, y la séptima trompeta contiene las 7 copas, y dentro de las copas están las 7 plagas. ¿Qué significa 7? Completo. ¿Ya? Completo, perfecto. ¿Ya? Cuando algo, lo hizo, está todo terminado, bien, completo. Acuérdense que a lo mejor hay tragedia, pero todo Dios lo está haciendo bien. Y en el capítulo 15 es el capítulo más corto de Apocalipsis en orden cronológico. Y este dato es importante también cuando usted está leyendo, haciendo teología, en el orden cronológico. El comienzo de las copas sigue después de Apocalipsis 11 a 19. Entonces, cuando uno va a capítulo 11 y 19, entre paréntesis, Apocalipsis 11:20 hasta el 14:20, es un paréntesis. ¿Ya? Eso es algo aparte de las 7 copas que se están abriendo, que queda de los 7 sellos que se están abriendo. Eso nos sirve ubicarnos y no perdernos cuando estamos haciendo teología. Esta revelación comienza con otra señal. Hubo una señal en el cielo que conecta con las otras 2 señales de la mujer que vimos en el capítulo 12 y el dragón en el capítulo 12:3. Las 7 copas representan la consumación final, por eso el 7, ya la ira de Dios contra el pecado en la tierra, representado también por el número 7, y la palabra postrera, que es la palabra escatos, que significa final, último, completo y no más. ¿Ya? Y es por eso que en el Levítico, capítulo 26, 24 y 28 dice que si anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. En otras palabras, mi hermano, se dan cuenta cómo en el Antiguo Testamento está escondido algo que después se hace presente en el futuro, que es Apocalipsis 7, ¿ya? Por eso, cuando uno estudia, hay que buscar mucho para poder entender. Dice, cuando el séptimo ángel derrama su copa, dirá, hecho está. O la palabra que está más abajo, que es
consumado es. ¿Quién dijo consumado es? Cuando el Señor termina una de sus promesas y las llega a cumplir, en el caso de Él, en su muerte en la cruz, ¿se acuerdan que dijo en la cruz? Consumado es. Aquí aparece la misma palabra en el griego por si acaso, ¿ya? Consumado es. Cristo terminó la obra de gracia por nosotros en la cruz. Dios terminará la obra de su ira, del castigo, con su séptima copa. El mar de vidrio, semejante al cristal del trono, también se ve en Apocalipsis 4:6 y seguramente es para reflejar la gloria del que se sienta en el trono de Dios. Entonces, esas son cosas que de repente quedan solamente a la imaginación. Y como lo dice, y Apocalipsis, y vi salir debajo del trono un río de cristal. La gloria de Dios. Solamente que Juan está tratando de, también siendo inspirado por Dios, poner en sus palabras lo que él estaba viendo, pero también hablando en este sentido metafórico, por si acaso. Hay muchas cosas que Juan también va a describir, cosas que él no conoce. Así que, si yo te digo que describas algo, ¿qué vas a hacer tú? Que no conoces. Vas a hacer la asociación, simplemente eso. O sea, vas a asociar algo que se parece porque desconoces qué es lo que es. Juan tiene mucho que ver en Apocalipsis con asociaciones, ¿ya? Así que, algún día yo le voy a preguntar a Juan, ¿por qué hablaste de un caballo? Y venían los 7 jinetes. ¿Y qué será? ¿Una nave? ¿Un tanque? Pero él puso caballo. Me gustaría preguntarle, voy a preguntarle cuando lleguemos allá. ¿Tuvo harta imaginación o no? Aquí se agrega la descripción mezclado con fuego. Un río de cristal mezclado con fuego que puede hablar del fuego del juicio que va a dirigir hacia el mundo. También al ver a los mártires victoriosos en pie sobre el mar, muestra un contraste entre el fuego, que simboliza sus pruebas de fuego de donde vienen, y el mar de vidrio simboliza la tranquilidad absoluta ante el trono de Dios y su posición en pie, lo cual simboliza la victoria sobre la bestia. Ya todo esto ha pasado por mucha teología, por eso se llegan a estas conclusiones. La victoria de ellos consiste en morir antes de someterse a la bestia, el anticristo. Eso lo vimos, ¿se acuerda de los 144.000, los testigos? El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Se acuerda? Mateo capítulo 24. El que persevera hasta el fin será salvo. Pero capítulo 23 y capítulo 24 del libro de Mateo, ¿sabe por qué nace ese capítulo? Porque los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ¿cuáles van a ser las señales de los últimos tiempos? Por favor, háblanos cuando tú vuelvas nuevamente. Y ahí el Señor empieza a hablar de Mateo 23 y Mateo 24. Y ojo, ¿por qué empieza la profecía? Y ahí donde a veces la gente se pierde, cuando dice, y no quedará piedra sobre piedra, ahí ya estaba diciendo una profecía que iba a suceder en el año 70 al 72, que es la destrucción del templo de Jerusalén por el emperador Tito, con su hijo. ¿Ya? Tito destruye, Vespasiano, que es el papá, manda a destruir. Eso sucede el año 70 y está dentro de Mateo 23. ¿Ok? Y Mateo 24 sigue relatando la venida de Cristo, pero abre un paréntesis Mateo 24 donde habla acerca de la salvación de las personas en la tribulación. Y ahí nace ese texto que lo sacan fuera de contexto para decir que la salvación se pierde. Cuando dicen, no, es que el que persevera, no, tienes que perseverar en tu salvación o si no las vas a perder. Porque Mateo 24 dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Sí, pero los de la tribulación, ¿nosotros estamos en la tribulación? No, yo no estoy en la tribulación. Entonces, esa perseverancia no es para mí, es para los de la tribulación. Cosas como esa nos llevan muchas veces a errores doctrinales, porque se desconocen algunas cronologías muchas veces de los textos. Ahora, hay más pasajes que podríamos decir que se puede perder la salvación, pero nuevamente, ¿saben cuánto hay realmente en la Biblia? Porque podríamos hacer un estudio acerca algún día de soteriología, de la salvación, pero
solamente hay 12 versículos. ¿Ya? 12 versículos que uno podría decir, están ahí, 12. ¿Y cuántos versículos hay que afirman que la salvación no se pierde? Así, pero textuales, 62 versículos. Entonces, para uno que lee la Escritura, yo digo, hay 62 que dicen que no se pierde, ya hay 10 que dicen que se podría perder. ¿Qué hace usted? ¿Le cree a 10 o le cree a 62? Yo le creo a 10, porque así es la teología. ¿Ya? Porque nadie puede hacer teología de pocos textos. ¿Y saben cuáles son hoy día, los que nos dividen en la iglesia? Las teologías que nos dividen son las teologías que no tienen muchos textos. Lamentablemente. Y la gran mayoría de las iglesias cristianas, ¿sabe cuál es el libro que los divide? El libro de Hechos. Y es el peor libro. Déjeme terminar la frase, porque la palabra de Dios es inspirada, así que no es peor. Pero es el peor libro para hacer teología. ¿Por qué? Porque es un periodo transicional, pasando del judaísmo, pasando al Nuevo Testamento, al cristianismo. Y en esta mitad, no se olvide que lo enseñamos cuando estudiamos Hechos, los discípulos de Pablo y sus discípulos y los apóstoles, ellos seguían pensando en el inicio de su peregrinación como cristianos que era el Mesías del pacto antiguo con el pueblo de Israel, el que estaba formando la iglesia. ¿Me di a entender o no? ¿O no? No, dígame, pues si no, para explicarle un poquito. ¿Me di a entender? ¿No? Miren, cuando Pedro se convierte, se sentaba a la mesa con un gentil. ¿Se sentaba con gente que no fuera judía? No, porque él creía que solo la salvación era para el pueblo judío. Y era apóstol. Eso es Hechos, libro de Hechos. Y es por eso que dice que hubo un debate y una conversación no muy pequeña y hubo pelea, cosas porque querían judaizar a los nuevos convertidos, querían hacerlos judíos cristianos, judíos salvos, como Pedro, Pablo y todo ello. Pero Pablo dijo, no, porque acuérdense que Pablo tuvo un encuentro mucho más profundo porque también era experto en teología. ¿Los apóstoles eran expertos en teología? Ninguno de ellos. El único experto en teología judía, experto era Pablo. Por eso después cuando Pablo lo mandan a los gentiles, él tenía clarísima la película. Y Pablo tuvo que decirle y contarle, y se acuerdan cuando le dice, pero vimos gentiles descender el Espíritu Santo. Y después es Dios mismo haciéndole callar la boca a Pedro, ¿quién fue y convirtió a Cornelio? Cornelio es el primer gentil convertido en la Biblia, convertido así en el cristianismo puro, con el que tenemos nosotros hoy. Y el que lo convirtió fue el que decía que no, que la salvación era solo para los judíos. Y ese texto es ese cuando Pedro convierte a Cornelio, se estaba cumpliendo la profecía que Cristo le había dicho un par de tiempo antes. Y a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado, las llaves del reino. ¿Quién tenía la salvación? Los apóstoles. Pero ellos pensaban que era para los judíos, pero no, habría que abrir una puerta para el pueblo gentil. ¿Y quién el que tenía las llaves para abrir la salvación a los gentiles? Fue Pedro. Por eso él convierte a Cornelio. Todas esas cosas nos dan sentido. Ahora, cuando usted era de la competencia, ¿quién tenía las llaves? Pedro. ¿De dónde? Del cielo. ¿Por qué ocupamos ese pasaje? Y ese pasaje decimos, ¿quién tiene la llave? Pedro. Así que él es el primer papa, entonces como es el primer papa, es la única religión que existe porque él tiene las llaves. No están entendiendo nada de teología. ¿Ya? Lamentablemente, esas son las cosas que se dividen hoy en día. Y, por ejemplo, los dones de manifestación, hablar en lenguas y esas cosas, libro de Hechos.
No en otros libros, libro de Hechos. No comer ciertos alimentos, no comer prieta. ¿De dónde sale? Capítulo 15. No comer prieta, libro de Hechos. Y nadie juzgue en comida ni en bebida, dijo Pablo, pero ahí en Hechos están discutiendo por comer sangre o no comer sangre. Hechos, a nivel de doctrina, no, pero es maravilloso el libro. Vamos a la escritura, a la hoja que disculpen. Dice, ¿por qué Moisés se menciona aquí? Ya, vamos ahí al texto donde dice, ¿por qué Moisés se menciona aquí? ¿Me siguen? Dice, en primer lugar, Moisés es probablemente, ¿entendió eso? No estamos diciendo que es, probablemente es uno de los dos testigos mencionados en el capítulo 11. En segundo lugar, hay un gran paralelo o una comparación entre el rescate por los judíos por Moisés y el rescate de los santos por Cristo. Por ejemplo, el pueblo estaba siendo oprimido grandemente por el faraón. El rescate ganado a través de las plagas. El tabernáculo levantado después, ¿cierto? En el desierto por Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Cantaron un cántico de victoria. Los enemigos fueron destruidos por el Mar Rojo, que en el caso de Apocalipsis, que va en el mismo orden, simboliza la sangre y la presencia de Dios por una nube de humo que llenó todo el tabernáculo. Y aquí estamos viendo que también sucede lo mismo, que el Señor viene en una nube. Así que el cántico destaca las obras de Dios, que representan su poder, los caminos de Dios, su propósito, la santidad de Dios, su perfección, los juicios de Dios, que es el pago final. Así que en el templo, en el cielo, se abre, tal cual como en Apocalipsis 19, para dejar salir a los 7 ángeles con las 7 copas. Y la importancia y la intensidad de estas plagas se nota en el templo lleno de humo, que nadie puede entrar hasta que esto termine. Todo eso Juan nos está relatando, ¿ya? Todo lo que él está viendo, como le decía, el humo representa el poder y la gloria de Dios, su manifestación máxima. ¿Cómo se llenaba el lugar santísimo cuando Cristo descendía en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se ponía el lugar santísimo? Lleno de humo. Se llenaba de humo, porque la presencia de Dios descendía. Pero acuérdense que Dios es incorpóreo, invisible, pero todo su poder y deidad se hacen claramente visible a través de lo que conocemos. Entonces, si Dios quiere mostrar su gloria que no conocemos, que no vemos, se debería manifestar en algo que conocemos. ¿Está entendiendo eso? Entonces, cuando la gloria de Dios bajaba, el pueblo de Israel, ¿qué veía de la gloria de Dios? Humo, porque era algo para entender nosotros, el pueblo de Israel, Cristo llegó, el Espíritu Santo, Dios mismo, están ahí en el lugar santísimo, porque se llenó de humo, ¿ya? Simbolismo, el Espíritu Santo, ¿es incorpóreo? ¿Invisible? Sí. ¿Y qué los cubría al pueblo de Israel cuando iban en el desierto? Una nube de fuego y humo, el Espíritu Santo. ¿Qué descendió el Espíritu Santo en el libro de Hechos? Como lenguas de fuego. Se está manifestando algo invisible en algo que conocemos. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto en el día, se ponía el Espíritu Santo cubriendo al pueblo de Israel. No estaba dentro de ello, todo simbolismo. Aunque simbolismo literal, aquí sí, porque venía una nube, pero era en cierta manera, ¿para qué nos protege a nosotros? El Espíritu Santo. Pero como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en el hombre, tenía que manifestarse de otra manera para que nos diera a entender a nosotros lo que iba a hacer en el futuro. Cuando llegó el Espíritu Santo, cuando las personas se convertían, llegaba el Espíritu Santo y se manifestó como lenguas de fuego sobre las cabezas. ¿Ya? Hoy día el Espíritu Santo está en mí. No fue necesario representar un fuego. ¿Saben por qué? Porque tenemos la palabra. Entonces no es necesario tanta manifestación, porque tenemos algo que es mucho mejor, dice la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, no necesito señales. Capítulo 16.
Dice, las 7 copas se administran en un juego de 4 números de la tierra. ¿A dónde? En la tierra, capítulo 16. En la tierra, capítulo 16. En la primera decía, en el capítulo 1, en el cielo. Capítulo 15, ¿dónde está sucediendo? En el cielo. Capítulo 16, ya. ¿Y tienen un espacio también arriba? El cántico. El cántico destaca. Después del número 6 arriba, si no le escribió eso en la rayita, después del 6, el cántico destaca. Y después tenemos en la tierra capítulo 16. Vamos al capítulo 16. Dice así en la escritura, vamos a la Biblia. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. Fue él primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Se acuerda de las plagas de Egipto? Por eso, mi hermano, nada en el Antiguo Testamento está por casualidad. Todo es representativo de algo. Todo. Hay cosas que no sabemos, pero todo es representativo de algo. ¿Ya? Todo. ¿Se acuerda que Moisés erigió una serpiente en el desierto? Cristo, simbolismo de Cristo. La peña que Moisés golpeó, Cristo. El arca del pacto, ¿a quién representa? A Cristo. El arca de Noé, ¿a quién representa? A Cristo. Tenía 3 pisos, 3 días estuvo en la tumba. Jonás, ¿a quién representa? Entre comillas antagónico, pero es Cristo. Porque ¿cuántos días estuvo Jonás bajo la tierra? Simbólico, debajo del mar. Y después el pez lo vomitó. Cristo estuvo 3 días en la tumba y después la tierra lo devolvió. Todo en el Antiguo Testamento tiene que ver con el Señor Jesucristo y con lo que se va a manifestar. Por eso a veces hay que mirar un poquito más profundo los textos del Antiguo Testamento, porque vas a ver todo en Cristo. Ya. Por si acaso, el maná, ¿a quién representa? A Cristo. Ya. Los árboles, ¿a quién? ¿Y a quién más puede ser? Son mis teorías, yo pelo cable con otras cosas. Sí, ya. No, árboles representan también a personas, o se podría decir, por ejemplo, está bien a persona. Salmo 1. ¿Se acuerda del Salmo 1? Que nos tuvo un consejo y habla y dice, y será como árbol plantado. ¿Y se acuerda cuando el ciego recobró la vista? Y vi como árboles que se movían, pero eran las personas. A Nabucodonosor en el libro de Hebreos se le menciona como el árbol, representando a quién? Un tipo del anticristo, al anticristo, porque el anticristo es una persona y Nabucodonosor se le menciona como árbol. Mire para dónde lo estoy llevando, aunque esto es mío nomás, ya. Y en el huerto del Edén, ¿qué habían? 2 árboles. Entonces, ¿cuál era el árbol del bien? ¿Viste? Y el árbol del conocimiento del bien y el mal, representativo quizás de las palabras del anticristo trayendo mal. ¿De qué fruto comió? Adán y Eva. O sea, en otras palabras, prefirió escuchar un tipo del anticristo, escuchar la voz del tipo del anticristo y comer de ese fruto, que comer del que produce vida, que es Jesucristo.
Todo eso, mi hermano, la Biblia nos deja eso a nosotros para ir pensando mucho más allá. ¿Ya? Pero también no se olvide que el Señor dice en su palabra que también el evangelio es progresivo. No todos entienden en un comienzo, todo el Señor se va manifestando. ¿Ya? Y no se quiebre la cabeza, como les dije, con cosas que no tienen sentido, a veces la profundidad de la teología. ¿Ya? Dice capítulo 16, versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre, como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Los pescadores van a quedar sin pega, por si acaso, pásenle el dato algún día. Van a tener que reinventarse. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. En otras palabras, ahí lo vamos a ver, que lo más probable que no es que a lo mejor Juan dijo, mira, todo el mar se convirtió en sangre, o todas las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Nosotros tomamos agua. Lo más probable que algunos han pensado que va a haber una contaminación del agua potable en todo el mundo. Acá dice que en sangre, ¿ya? Pero eso es lo que Juan está viendo y está tratando de interpretar, ¿ya? Acuérdense que a veces la sangre simbolizaba, por ejemplo, líquido o agua corriendo. Así que, versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que era, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Va a subir la temperatura. Y hasta ahí, si usted se da cuenta, las copas o los ángeles están derramando la copa en dos grupos. Viene un grupo de 4 ángeles y después viene un grupo de 3. ¿Cuál es la diferencia entre los 4 y los 3? Que los 4 derraman la copa en la tierra y los otros 3 derraman la copa en los cielos. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para dar gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reinado se cubrió en tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, se transforma en algo espiritual. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Cuando usted mira el río Éufrates hoy día, ¿sabe de dónde viene? ¿O a dónde va, desemboca y llega todo? A todo lo que es China. Entonces, por eso, mi hermano, cuando uno mira esto, dice que va a venir un ejército tan grande y viene subiendo por el río Éufrates. Y uno mira, ¿qué río es tan grande para poder soportar una cantidad de soldados del tipo descrito en el libro Apocalipsis? Creemos que es China. Ahora, ¿será el mismo río Éufrates que salía del paraíso? Porque interesante, porque después del diluvio, cuando hubo el diluvio, todos los puntos geográficos mencionados antes de Noé se perdieron. Porque ¿dónde se cree que estaba el paraíso? ¿Ha escuchado la teoría, no? Por Irak. ¿Dónde están los asentamientos más antiguos del mundo? En Mesopotamia, Irak. Pero en Irak no está el río Éufrates. Pero Génesis dice que desde el paraíso salía el Éufrates, el Tigris, el Jidiquel. Pero resulta que cuando vino el diluvio,
cambió la geografía. Así que, ¿me entiende que puede ser el Éufrates verdadero como puede ser este que está mencionando aquí? Son cosas que desconocemos. Ahora, nosotros no estamos. Dejémoselo a los que se quedan eso. Nosotros no estamos. Dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tiniebla y mordían de dolores sus lenguas y blasfemaron contra el Dios de los cielos por los dolores, por su úlcera y si no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de rana, ¿ya? Posesiones demoníacas. En el tiempo de la tribulación, las posesiones demoníacas va a ser lo máximo. Van a llegar a su pico. El mundo, no está el Espíritu Santo trabajando, está, yo digo que está, pero no está en función. La iglesia no está, Satanás es suelto, Satanás está gobernando junto al anticristo y sus demonios, 1/3. Va a ser un caos a nivel de cosas espirituales. Por eso se acuerdan cuando yo les dije a ustedes, investiguen qué es la nueva era. ¿Se acuerdan o no? Y la nueva era es la religión suprema en aquel tiempo, la mentira. Y esa mentira todo es espiritual. Todo el mundo se mueve a través de demonios y espíritus. Así que todos estos casos van a aumentar. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, tienen la capacidad de hacer milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, Armagedón. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está, o en la traducción en el griego, consumado es, lo mismo que repitió Cristo en la cruz. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo que decía, diciendo, hecho está, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El más grande registrado, el de Valdivia en el mundo. Y porque la escala del aparatito no tenía más escala, sabemos que ese fue el más grande en el mundo. Pero va a haber uno más grande. Es este, al final de los 7 años. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Ahora, ¿qué ciudad va a ser dividida en 3 partes? Jerusalén. La va a partir. ¿Se acuerda que yo le dije? Y eso va a producir un valle. Que ya está el valle, pero va a ser mucho más grande eso. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia, la madre de las religiones. Esto es religioso. Va a haber una batalla como el tiempo de las cruzadas. Batalla religiosa. Satanás moviendo todo el mundo para allá. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Está hablando del terremoto. Desaparece todo. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. ¿Quién raya su Biblia? 50 kilos, anota ahí, talento, 50 kilos. ¿Se imagina un granizo de 50 kilos? Los más grandes que han caído hoy día en el mundo han sido como de casi 1 kilo, que han sido muy pocas veces los que más han registrado, pero es capaz de destruir una casa. Imagínense 50 kilos. Pero nosotros, ¿dónde estamos? Así que no se preocupe. ¿Ya? No se preocupe. Y los hombres blasfemaron, dice,
como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Todas estas plagas, ¿sobre cuánta tierra se desparraman? Sobre 3/4 partes. Por eso hay gente, y eso a mí, cuando yo estaba más joven, miraba eso. O sea, ¿van a haber partes del mundo que no van a sufrir esto? Sí. No sé dónde, pero sí. Y Dios sabe qué lugares van a ser, no lo sé. Pero el Señor, ¿por qué sabes qué? Porque el Señor aún así, acuérdese que la tierra tiene que volver a poblarse. ¿Se acuerda lo que sucedió en el diluvio? Solo 8 personas se salvaron, pero había que nuevamente poblar la tierra. Porque el Señor quiere que más gente proceda al arrepentimiento. No al lugar donde vamos a estar nosotros, que es la Nueva Jerusalén, pero sí a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Capítulo 16, vamos a su hoja. Las 7 copas se administran en un juego de 4. Ya la primera, número de la tierra, y después 3 ángeles, número divino, simbolizando el juicio divino sobre la tierra. Las copas no son tazas, que es la palabra en griego poterión, sino son tazones, fiales. En cierta manera, ahí está escrito, es para entender que cualquier cosita lo va a desparramar. Porque cuando voy en una taza, en algo, en un vaso, contengo el agua. Pero ¿qué pasa si yo voy corriendo con un vaso? La contengo. Pero ¿qué pasa si voy con un plato con agua? Se desparrama fácil. Eso es lo que cuando el escritor puso la palabra copa, es un tazón abierto que se va a desparramar fácil. No es algo para que usted no vaya a pensar en un cáliz, en una copa. No, es algo abierto. Es como una fuente, una cosa así. Sí, como una fuente. Dice, las primeras 4 copas son semejantes a las primeras 4 trompetas contra la tierra, mar, fuentes de agua y el sol, con la diferencia que las trompetas afectaron solamente la tercera parte de ellos y las copas le afectan completamente. Ahora déjeme decirle, mire, contra los 4, ahí vemos la tierra, el mar, las fuentes de las aguas y el sol. Muchos de esas cosas que están siendo atacadas son dioses, o la gente los ha endiosado. ¿Ya? La gente los ha endiosado. Estoy preparando, estaba buscando unas estadísticas de la prédica del domingo. ¿Quieren saber qué voy a predicar el domingo, no? ¿Le adelanto? Le adelanto. Acuérdense que estamos en una serie de matrimonio, pero el domingo voy a predicar acerca del abuso en el matrimonio, psicológico, físico, sexual, psicológico, sexual, emocional. Y vamos a estar mirando muchos pasajes que Dios en cierta manera me ayudó a poder comprender, y hoy día inclusive te digo, ya tengo tantos años en el ministerio, 25 años, pero a través de este estudio encontré algunas herramientas para poder ayudar a gente que ha pasado por eso y no me había dado cuenta. Solo como para que quede ahí la chispita prendida para que venga el domingo en la mañana. ¿Usted se dio cuenta lo que hizo Abraham con su señora con respecto a Agar? ¿Se acuerdan, no? La pescaron y la hizo acostarse con su marido. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Se había puesto usted a pensar en eso? ¿Que fue un abuso? ¿Del cual nació Ismael? ¿Entienden por qué Dios también, en cierta manera, ha hecho pasar a Israel por tantas cosas? Porque ellos siempre han querido hacer las cosas mal. Eso que sucedió ahí fue algo que Dios no quiso que sucediera, pero Dios deja que el hombre lo haga. Y Abraham, sabiendo que es el padre de las naciones, hasta ese momento no se daban cuenta. Y hay mucha gente que a veces está dañando a otras personas sin darse cuenta. Hoy día a lo mejor no hay un abuso sexual, pero sí hay muchas veces un abuso emocional en el matrimonio. Voy a estar hablando acerca de eso. ¿Y se acuerdan Agar qué quería hacer? Irse nomás. Obvio,
Así que, para que usted entienda. ¿Y por qué saqué el tema? Porque tiene que ver con lo que aquí. ¿Sabe que hay por cada hogar de una mujer abusada por violación, hay 4 hogares para perros? ¿Me escuchó, no? Por cada hogar para mujer abusada, hay 4 para perros abusados, maltratados. ¿Entiende lo que está sucediendo en Apocalipsis? Porque el Señor, a la gente que está aquí, les está derramando toda su ira, porque le están dando más importancia a la creación, el mar, los peces del mar, Dominga. Es más importante de lo que las personas están yendo al infierno. Así que como cristiano, también cuidado, porque Dios también nos puede muchas veces cobrar. Y bueno, ahí estuve estudiando eso, por eso le llamé la atención. O sea, a veces nos cuesta darle un plato de comida a alguien, pero compramos una comida para perro que vale hartos platos, harta comida para gente. Todas esas cosas a veces no nos damos cuenta, así que mis perros se van a poner igual que yo, a dieta, de ahora en adelante. Así que Dios me estuvo trabajando en mí. Así que venga, el domingo venga con pañuelo. Yo voy a venir con pañuelo, hermano, porque mientras haciendo el estudio, me he quebrado varias veces mirando textos de abuso, de maltrato, y que se me habían pasado por alto. Y porque pensamos que la palabra de Dios está ahí para animarnos y presentarnos a Cristo, pero hay hartas personas que pasaron atrocidades, pero siempre por la culpa del hombre, no por Dios. Vamos lo dejé ya listo para el domingo, ¿no? Ya. ¿Y el de la noche lo quiere saber o no? Ya, no, otro día, después les cuento. La mañana les cuento el domingo. Dice, las primeras 4 copas son semejantes. ¿Ahí quedé o no? Más abajo. También con las trompetas Dios todavía está llamando al arrepentimiento, mientras con las copas no hay oportunidad de arrepentimiento. Suena la trompeta, es un estado de alerta. Las copas se derraman, ya es la ira. El objeto de las copas es un mundo que ha rechazado a Dios y su Cordero para aceptar a la bestia, a su reino y a Satanás. Por eso en el 16:2, contra los que tienen la marca de la bestia, dice el anticristo. Contra los que mataron a los santos, 16:10. Contra el trono y el reino de la bestia, 16:17. Contra el aire y la morada de Satanás. Dios está haciendo el juicio contra los que han tratado de asesinar o asesinaron a la gente que buscaba de Dios, a los creyentes. Dios es justo y Dios va a cobrarle a la gente que muchas veces hizo cosas contra los cristianos. Por eso, mejor es no caer en las manos de Dios, Dios Altísimo. Y eso te da esperanza que algún día, si alguien te hizo daño como creyente, como cristiano, el Señor tarde o temprano cobra. No tú, pero Dios va a cobrar. Dice ahí en su hoja, número 1 en su hoja, la primera copa son úlceras. La primera copa son úlceras sobre la tierra. Tiene que ver con la salud. Esta plaga es semejante a las úlceras dadas a Egipto, que era dolorosa y como también era hedionda y fea, repugnante. Ahora, la plaga, presta atención con esto, las plagas afectan a los que tengan la marca de la bestia, como las plagas en el tiempo de Moisés afectaron a los egipcios, pero no a los judíos, con excepción del primogénito, que la única manera era pintar los dinteles que representa a Jesucristo, protegiendo. La segunda copa, número 2, la segunda copa, el mar es convertido en sangre. Mar. Y todo lo que en ello hay, por eso se mueren los peces y todo, la comida, ya no hay nada, todo es sangre. La palabra sangre ocurre 15 veces en Apocalipsis en relación a juicio.
Así que lo más probable que algo, si es sangre, es juicio. Esto es también semejante a la plaga donde Moisés convirtió el río Nilo en sangre y todos los peces que se murieron. A propósito, que no está ahí en su estudio, pero cada uno de las cosas que Moisés afectó, todos eran dioses. ¿Ya? El Nilo era un dios. El primogénito, el hijo del faraón, era un dios. Las moscas eran dioses para los egipcios. Las ranas eran dioses. Todo lo que Moisés atacó fue sus dioses. Y aquí está sucediendo lo mismo. Los ángeles están atacando todo lo que la gente había hecho Dios, una nueva era, dándole más énfasis a la creación que al creador. Dios se viene a decir, ahí están sus dioses. Ni un brillo sus dioses. La tercera copa, número 3. La tercera copa, los ríos son convertidos en sangre. Lo más probable es el agua potable. La única cosa para tomar va a ser sangre o agua contaminada. Y si hay úlcera y quiero limpiar las úlceras, ¿con qué las limpio? Con sangre. O sea, va a estar la escoba. Número 5, la quinta copa, hay tinieblas. O la cuarta copa, el sol va a aumentar en potencia. El sol va a quemar, el clima cambia. ¿Y qué nos dice el mundo? Claro, el cambio climático. Algunos dicen que es mentira, pero otros dicen que es verdad. Pero ¿de qué estamos más preocupados? Del clima. Y el Señor las viene a atacar para decirle, están preocupados que el hielo se está derritiendo, que los animales no van a tener donde que esto aquí, que las inundaciones. Mi hermano, nuevamente, hablando de la creación en vez de hablar del Creador. La quinta copa, hay tinieblas sobre el trono y el reino del anticristo, representado por un dolor físico y mental. Ahí en el versículo 8 al 11 hay una pequeña muestra del infierno, de lo que acabamos de leer. Como también en el libro de Mateo 22:13, 25, Mateo 25, capítulo 30. La sexta copa, comienza la guerra de Armagedón. Con la sexta copa, que eso lo vamos a ver con detalle la próxima vez. La segunda venida de Cristo sucede aquí entre la sexta y la séptima copa, por si acaso, para que se ubique. Número 7, la séptima copa. Entre paréntesis, el sexto sello en Apocalipsis 6, 12 al 17. Es el juicio donde nada se puede esconder a los habitantes de la tierra de su vista. Lo vamos a ver también. El peor terremoto jamás visto en la historia y granizo como el peso de un talento, que son 50 kilos. Y la gran ciudad aquí, esta es la ciudad de Jerusalén. ¿Y dónde se parte el terremoto? Hay algunos textos que nos van a decir que es en el monte de los olivos. El juicio de Babilonia, también lo vamos a ver, que tiene que ver con la madre de las religiones. Y en Apocalipsis 17, cuando Babilonia será juzgada. No sucede después de las copas de las plagas, sino antes o durante las copas, que también es un paréntesis acerca de cuando Dios va a juzgar obviamente a la madre de las religiones, la base de las religiones, que ahí tiene que ver la nueva era, lo que yo les mencionaba. Todo esto que el mundo le da más énfasis a la creación que al Creador. Así que demos gracias que nosotros no estamos. Aunque hay algunos que igual los quieren ver ahí, pero no importa. Yo no me quiero ver ahí. Así que la próxima vez que nos juntemos vamos a estar viendo el capítulo 17 y 18, y que es el juicio contra la gran Babilonia, y vamos a estar viendo todo el sistema religioso. A ella, el sistema religioso babilónico es llamado
la madre de las religiones o la madre de las rameras. Y les dije yo a ustedes, hay gente o hay cristianos que le dalen que la gran ramera es la iglesia de la competencia. No, es Babilonia, es su sistema. Su sistema no es que una religión, es el sistema religioso que trabaja. Vamos a orar, ¿les parece? Sí, dígame, hermano. ¿De la hojita? Van en orden, son solamente las copas. No, la cuarta copa, la quinta copa. Ok, vamos a orar, ¿le parece? Padre, gracias Dios te damos en esta noche, gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por seguir creciendo, aprendiendo, por seguir viendo un poquito de este libro, aprendiéndolo y entendiéndolo un poquito cada día más. Hay muchas de estas cosas que no están para nosotros, Señor, todavía reveladas, pero algún día serán manifiestas. Aunque eso no cambia nada en nosotros, el saber en la totalidad o parte. Simplemente Apocalipsis lo escribiste, Dios, para darle esperanza al que estaba sufriendo, al cristiano que batallaba todos los días y que a la final tú le dijiste a Juan que escribiera estas cosas para animar, que algún día, al final realmente de toda la historia del mundo e inclusive de nuestras propias vidas, como aunque suene un cliché, el bien al final va a triunfar sobre el mal. Y tú realmente te vas a enseñorear sobre todo, Dios. Y nosotros volveremos a ese estado con el cual nos hiciste. Con un cuerpo que no está bajo el pecado, con un cuerpo glorificado, donde realmente todo a la final nos vas a llenar, obviamente, de gozo y de la paz que nadie nunca ha experimentado. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que están tratando de aprender. Oramos por los nuevos, que todo esto que se les muestra a ellos es algo que a lo mejor desconocen, pero Dios anda manifestando de a poco en ellos a través del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar cada uno de los textos y aprender de ellos. Porque algún día, en tiempos de dificultad sobre todo, los vamos a necesitar para darnos ánimo, porque a la final somos tus hijos y reinaremos contigo por siempre, Señor. Gracias, Padre. Todavía esperamos tu venida. Esperamos que vuelvas. Y eso justamente nos hace estar mirando a los cielos, simbólicamente el autor y consumador de nuestra fe, todos nuestros ojos puestos en la única esperanza que tenemos, que eres tú. Bendice, Señor, también la ofrenda que va a ser tomada para poder seguir trabajando para tu obra, para seguir extendiendo tu reino, para seguir alcanzando más personas, para seguir haciendo todo lo que hacemos, para poder comprar hojas, para poder aprender más de tu palabra, para poder seguir haciendo todo lo que es parte de tu obra. Bendice, Dios, al dador alegre, multiplica a cada uno que da con todo su esfuerzo, a veces quizás como la viuda ahí dando lo último que tenía, pero al final con fidelidad tú demuestras tu mano también sobre nuestras vidas. Bendice, Señor, esta noche y tu ofrenda. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.